Bien, acá tenemos lo que va a ser nuestro bosquejo de hoy, pero como siempre quiero iniciar con una lectura que se encuentra en el primer libro justamente, perdón, en el libro del profeta Sofonías, que dice en el primer capítulo, Sofonías 1, va- eh, son 17, 18 versículos. Permítanme Permítanme leerlo para ustedes. Dice, palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas que sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom, y a los que y a los que se apartan en pos del Señor, y a los que no buscaron al Señor ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido, destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cercano está el día grande del Señor, cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Bien, quiero introducir el texto diciendo que cuando nosotros pensamos que el amor de Dios es inmutable, es decir, que no hay variación en él, mm, pero al mismo tiempo parece que tuviéramos la tendencia de poner en contraposición su impasibilidad, es decir, el hecho de que Dios no tenga pasiones. Tratamos de entender a qué se refiere la escritura
con el significado de lo que connota el ser amado por Dios. ¿Cómo así? El Dios Todopoderoso ama, pero es inmutable. Ama, pero Él no siente pasiones, no experimenta pasiones. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Por qué hago mención a esto? Porque es casi inevitable observar, por ejemplo, en este libro, una de las declaraciones más hermosas dadas por Dios para un pueblo que ama. Se encuentra en Sofonías 3:17. De hecho, hay himnos. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice, el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Y escuche, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. En Reina Valera dice, es como si el novio le estuviera cantando a la novia. Y uno dice, bueno, ¿cómo explicamos esto? Bueno, aquí hay algo evidente. ¿Cuál es lo evidente? Que el lenguaje que utiliza allí es un lenguaje antropopático, donde se le atribuyen al Señor emociones humanas. Aquí viene de antropopatía, atribuirle a Dios emociones humanas. Entonces, el texto, lo que hace el profeta es mostrar una especie de amor pasional, pero más allá de esto, creo que esto representa o nos enseña un amor de Dios que no cambia, del Señor para los suyos. Es un amor firme, jamás por ninguna circunstancia, por ningún motivo va a tener una variación por la acción del ser humano que nosotros podamos hacer algo en él. Y en últimas el Señor va a sostener al pueblo. Entonces, el pueblo no sería destruido por el Señor. Digo esto porque mire cómo iniciamos. Iniciamos con un capítulo que es, por donde lo miremos, es un capítulo bastante fuerte, que nosotros nos quedamos pensando cómo es posible que el Señor vaya a destruir, que el Señor vaya a castigar de esa manera tan tremenda. Pues sí, porque el mismo Dios que ama es el mismo Dios que va a manifestar su justicia. Pero por eso podemos decir que, y es el tema que hemos venido tocando en todos los escritos de los profetas menores, que si bien por un lado vemos el amor de Dios, de la misma manera las naciones no escogidas para redención son vistas como el objeto del juicio divino. Israel sí va a ser iba a ser objeto de disciplina, Israel y Judá, incluso la iglesia del Señor, pero por otro lado, los no redimidos, los irredentos, son objetos del juicio divino porque no son sostenidos por el amor de Dios, porque su ira va a estar sobre ellos de manera perpetua. Entonces, quería introducir el tema de esa manera porque usted va a encontrar una serie de contrastes en la profecía de Sofonías, desde ese capítulo 1 hasta que lleguemos a ese cántico final. Incluso en el capítulo 2 vamos a ver unos trazos de ese amor de Dios en medio de su ira, que no significa que sea un ser inestable, sino por el contrario, es el más perfecto, el único ser perfecto en el universo, y en él no hay variación. Y en medio de su castigo puede demostrar la gracia desplegada para con su pueblo. Ahora bien, vamos entonces a ver, como en todos, 8 generalidades del libro y el bosquejo. Bien, en primer lugar, hablemos del título. Entonces, al igual que los otros profetas menores, recuerden que arrancamos leyendo el primer capítulo, y en ese libro vamos a encontrar que el libro lleva el nombre de su autor humano, Sofonías. El significado de cada uno de los nombres de los profetas menores es importante. Por ejemplo, Sofonías eh, significa
el Señor ha escondido o el Señor esconde u oculta. Otros lo traducen como el Señor protege. Y como todos sabemos ya desde la forma misma de cada nombre, hay una parte del mensaje que ayuda a aclararlo. No, no es un código secreto, sino que es un mensaje que nos ayuda a aclarar o a entender de mejor forma lo que el Señor está diciendo a su pueblo. Es decir, y esto es importante que lo consideremos, el mensaje, los nombres deben considerarse como parte de la profecía, como parte de la profecía. Esto no es ninguna novedad exegética, ni ningún invento que nosotros hemos hecho. No, acuérdense de los hijos de Isaías, perdón. ¿Se acuerdan? Los hijos de Isaías, cada uno con su respectivo nombre y cómo el Señor con cada nombre tiene un significado o la profecía cumplida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, sobre la persona del profeta hay muchas consideraciones para tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho mismo que se nos presenta su linaje con, con algún grado de detalle o con cierto grado de detalle, como vemos acá en las notas, el cual se remonta hasta el rey Ezequías. ¿Cuál es la primera impresión que uno tiene cuando lee esto? Pues uno tiene la tendencia a pensar a veces mal y dice, no, eso debe ser con cierto propósito de notoriedad, pero nada más alejado de la realidad. Porque si algo caracteriza el mensaje profético, es que el mensaje profético eh, no es creíble por quien sea el profeta, sino porque es Dios quien le da la credibilidad al profeta. Si usted quiere saber por qué la gente corre a los pies de Juan el Bautista a bautizarse, a arrepentirse, no es porque fuera el hijo de Zacarías o un descendiente de los demás profetas, o un descendiente de los sacerdotes, porque los demás sacerdotes carecían de credibilidad ante el pueblo. Entonces, ¿por qué son creíbles los profetas? Porque Dios da credibilidad. Ese es el punto a considerar acá. Entonces, el mensaje profético va a depender por entero del Señor, de quién hace el llamado. Y por eso hemos visto, no solo en el libro de Sofonías, sino en todos los libros proféticos, o por lo menos en la gran mayoría, que siempre antecede un llamado o que el que escribe dice la visión de, o la visión que dio Dios a, o visión del profeta tal, que viene de Dios, es porque es un mensaje que Dios da y por eso la importancia del mensaje profético. Ahora, con relación a esta descendencia, muchos autores creen esto, por eso no señalé a ninguno en particular. Creen que puede ser la referencia familiar para distinguirlo de otros personajes que tal vez se llamaban igual y que podían estar simultáneamente allí, no sé si realizando una labor parecida a la de Sofonías, pero lo que busca es distinguirlo, y me parece bastante razonable esta parte. Pero también en el comentario Bacon hacen una nota interesante. Dicen que el origen noble le permitía ciertas libertades a Sofonías. Por ejemplo, una de ellas era denunciar a la familia real de Judá sin temor a ser censurado por los de aquella casa. O tal vez podríamos hilar más delgado. No sabemos cómo podrían reaccionar los reyes tratando tal vez de matarlo. Recordemos que Jeremías con los últimos tres reyes de Judá, Econías, Joacín y Sedequías, eh, pasó bastante dificultades. Recuerden, estuvo en una cisterna casi a punto de morir allí, en el patio de una casa, lo buscaron para asesinarlo. Entonces, ahora, no estoy diciendo que sea este el caso, pero como sabemos tampoco de la vida del profeta,
tendríamos que entrar a evaluar una cantidad de posibilidades que se pueden presentar sobre la vida de Sofonías. En cuanto a la fecha, bien, la fecha probable de esta profecía fue durante el reinado de Josías. Recordemos que Josías fue el gran rey reformador. Segundo de Reyes o Segundo de Crónicas nos hablan abundantemente sobre este último gran rey reformador entre los años 640 609 antes de Cristo. Y nuevamente en esta parte la mayor cantidad de comentaristas conservadores están de acuerdo aquí. Lo que no se ponen de acuerdo es sobre si la profecía ocurrió antes o después de la denominada reforma de Josías. Una visión optimista la ubica con anterioridad, es decir, dando como resultado parte de los cambios de la nación. Recordemos que este cambio de Josías se produce después de que el rey encuentra el libro de la ley. ¿Ustedes recuerdan que están buscando y de pronto se encuentran con el libro de la ley y no solo lo encuentran y lo llevan a un museo, sino que realmente abren el libro de la ley y empiezan a exponerlo y es cuando Josías rompe sus vestiduras y dice, nosotros estamos grave con el Señor, estamos pecando contra el Señor y no nos hemos arrepentido. Creemos que Dios derramó esa gracia en él, dándole arrepentimiento a Josías. Bueno, en ese periodo tan hermoso de la historia de Judá, cuando empiezan todas las reformas, es cuando la visión optimista dice que Sofonías predicaría allí y que eso daría como resultado una parte de los cambios en la nación. Mientras que la visión, llamémosla pesimista, dirá que la proclamación no tuvo grandes efectos y de todos modos el pueblo fue endurecido y fue comentado. A favor de esto, nuevamente el comentario de Bacon presenta la siguiente tesis. Dice, Sofonías actuó durante el reinado de Josías, pero subsiste la incógnita de en qué parte de este periodo. El reinado de Josías se divide en dos eras. Una antes del descubrimiento del código del Deuteronomio en el 621 antes de Cristo, la otra después de esa fecha. El contenido del libro apunta a la primera parte, de modo que Sofonías habría predicado probablemente entre el año 638 y el 621 antes de Cristo. Déjenme cambio acá una letra, está mal escrita. En tal caso, el profeta sería contemporáneo de Jeremías y predecesor de los profetas Nahum y Habacuc. Está colocado después de ellos en el canon porque tuvo la última palabra, mientras Nahum y Habacuc estuvieron totalmente absorbidos por la época que estaba terminando. Él tuvo una visión del futuro. ¿Cuál es la ocasión y un breve contexto sobre el libro de Sofonías? Bueno, sin duda la libertad y prosperidad de la que gozaba Judá eran contrastadas por la maldad tan terrible, evidente que el pueblo tenía. De hecho, el reinado de Josías, podríamos decir que moralmente fue un oasis en medio de la sequedad, de la maldad que Judá estaba experimentando, que Judá había construido. Teníamos una sociedad prácticamente secularizada durante los mandatos de Manasés y Amón, recuerden, antecesores de Josías. Podríamos decir que se experimentó la peor maldad en Judá. Lo hemos dicho estudiando otros profetas, que Manasés fue el reinado más largo y más perverso que tuvo, que tuvo Judá, que tuvo el reino del sur. Es más, recordemos que hay un detalle en la escritura que Segundo de Crónicas es el texto que relata el arrepentimiento de Manasés, mientras que en los libros el segundo libro de Reyes no lo relata, sino que encontramos acá que hubo un arrepentimiento, llamémoslo un arrepentimiento oportuno.
Pero la maldad de Manasés y después de su hijo Amón contrasta con el periodo de prosperidad económica que estaba viviendo la sociedad judía y el olvido del Señor. ¿Y en qué se verían reflejados? Por ejemplo, en el abandono del templo. Una de las primeras reformas de Josías, y como dicen, tal vez impulsada por la profecía de Sofonías, es que hay un llamado a que el templo se reconstruya. Pero en general, no solo el templo, sino que la práctica religiosa, recordemos algo, Judá no podía simplemente reconstruir el templo, tendrían que reconstruirlo, pero restaurar inmediatamente la práctica religiosa. Es más, recuerden que Josías celebraría la Pascua, que hacía años no se celebraba. Y la Pascua no era solamente una festividad, sino que en el contexto histórico eh, era realmente la declaración del pueblo de que ellos recordaban lo que Dios había hecho por ellos y que se identificaban plenamente con eso, creían en el Señor o confiaban en el Señor. Sofonías seguramente fue, lo habíamos dicho, un contemporáneo de Jeremías y su fuerte mensaje no ataca a los enemigos de Judá, sino no solamente a los enemigos de Judá, sino a la misma Jerusalén, recordándole que ellos, principalmente como pueblo de Dios, tenían un deber supremo que era arrepentirse, porque la destrucción era inminente. Yo no sé cómo vivían los profetas con la sensación o con el sentimiento del juicio sobre sus cabezas. Porque leyendo uno a Habacuc, por ejemplo, o a Joel, no dice, pero estos hombres habían recibido la visión de Dios, o entre los profetas mayores, Ezequiel, la inminencia del juicio, y cómo estos hombres, yo creo que sufrían más que los demás en este sentido. Por eso en Jeremías, el contemporáneo de Sofonías, encontramos el profeta llorón, porque lloraba por Israel, sufría por Israel, y su corazón era movido de una manera tremenda por el sufrimiento por su pueblo. Entonces, este mundo, el mundo de Judá, en este momento de la historia, había una especie de transición entre poderes mundiales. Primero, por un lado, encontramos a Siria. Asiria viene en declive. ¿Se acuerdan de la profecía de Nahum? Viene en declive, Asiria. Está debilitada. Egipto está en el peor momento. Babilonia está en ascenso, pero no es tan fuerte todavía. ¿Se dan cuenta de todo esto? Entonces, ¿qué pasa? En ese contexto, es un contexto aparentemente perfecto de la providencia de Dios para que Judá gozara de libertad sin la presión, sin ser tributaria de nadie, sin estar bajo el gobierno de ningún imperio. Entonces gozaba de una independencia anhelada, deseada, y que solamente la había tenido, ¿sabe cuándo? En ese nivel de libertad, en el reinado de Salomón. Solamente durante ese reinado. Entonces, digamos que Salomón había sido el último rey que gobernó en unidad, pero ya hacía muchísimos años. Y ahora la pregunta con este reinado de Josías, con esta restauración, entre comillas, que estaba ocurriendo, ¿cuánto duraría? ¿Podía el pueblo mantener esa condición política a pesar de su maldad? La respuesta es sencilla. Seguramente no. Género y distintivos literarios. Sofonía contiene muchas de las características que se encuentran en los profetas mayores. Oráculos de juicio en el capítulo 1 hasta el 2, 2 y 3. Oráculos contra las naciones extranjeras, capítulo 2 de 4 al 15. Y oráculos de esperanza, capítulo 3, versículos 8 al 20. Pero al igual que en otros profetas, vamos a encontrar que todas estas palabras proféticas, oráculos hace referencia a esa palabra profética. Esos oráculos están envueltos
en el lenguaje de la poesía, pero también vamos a encontrar el lenguaje escatológico. Lenguaje escatológico es un lenguaje del fin, como en Joel y Amós, ¿se acuerdan? El día del Señor, el día del Señor, hay un énfasis allí, énfasis en un juicio o en el juicio. Y sin duda, como lo observaremos al leer el libro, vamos a ver algunas referencias cristológicas que son la parte más importante del libro y de toda la Biblia en general, porque toda la escritura habla del Señor. Temas principales. Entre los temas del libro, que el libro nos muestra, vamos a encontrar nuevamente este tema, el día del Señor, como en Joel y en Amos, el día del Señor. Y este va a marcar el camino por donde va a ir toda la profecía. Es decir, vamos a ver la justicia de Dios resplandeciendo, aunque nos duele, ¿verdad? O sea, el pueblo iba a ser objeto de la justicia de Dios. Que vemos también que no es una amenaza, por el contrario, son unas advertencias que deberían llevar a quienes son el verdadero pueblo de Dios a la búsqueda decidida del Señor que perdona a los suyos. Porque ¿cuál es la actitud del Hijo de Dios frente a la amenaza de la destrucción? Pues es el arrepentimiento. Porque el impío buscará escapar de la ira. ¿Recuerdan a Juan el Bautista cuando le dice a los fariseos, vengan acá, ¿y ustedes quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Ustedes están tratando de escapar. No, no, haced frutos dignos de arrepentimiento. Miren, en este libro se mencionan por lo menos 18 veces el tema de juicio, del juicio. Y sabemos que sería un juicio temporal, pero es evidente que prefigura algo mucho mayor por venir. Y no solo a estas naciones que se describen, sino un juicio universal. Es decir, los juicios temporales y locales son o serían una imagen, una figura o un anticipo de los grandes juicios universales o del gran juicio universal que Dios enviaría sobre las naciones. Y la diferencia está obviamente en que son juicios reducidos y que se dan en todas las épocas, mientras que el juicio sobre los impíos es un juicio eterno. Ahora bien, no obstante, sabemos que los juicios son terribles, pero los hijos de Dios tienen esperanza. Pero esta esperanza, quiero que quede claro, no es optimismo. No se trata de optimismo. No se trata de buscar dentro de ti, como hemos hablado muchas veces, ni nada por el estilo, sino que no se basa en la esperanza de la justicia propia, de qué puedo hacer para ser salvo, sino en el hecho mismo que el Señor ama a los suyos, no por algo que haya visto en ellos, sino porque los amó desde antes de la fundación del mundo. Y luego del castigo vendrá el perdón. En todo, esto va a ser una secuencia profética, un patrón. Vendrá el perdón, la restauración y el gozo. Esto es lo que encontramos. Interpretación y teología del libro de Sofonías. Después de la advertencia del profeta Sofonías, en realidad vino el juicio sobre Judá. Aquí no estamos hablando de que el profeta dio una advertencia para que no pasara nada, como el mal padre que amenaza al hijo con una reprimenda, con un castigo y nunca lo castiga. No, acá definitivamente vino el castigo, así como sobre las demás naciones. ¿Por qué? Por la maldad, porque nunca se arrepintieron. En este sentido, la teología del libro es sencilla y bastante clara. El profeta no ve a Dios como un Dios distante, sino lo ve como un Dios cercano. Eso es una nota de la Biblia de la Reforma, que aborrece la corrupción, Dios aborrece la corrupción, aborrece la hipocresía y por supuesto aborrece la crueldad, pero también se muestra dispuesto a perdonar a quienes se arrepientan, aun cuando el tiempo es corto, sobre todo por la vida de nosotros como seres humanos tan limitados. Sofonías en la historia de la Biblia. Bien, la gente de Judá mm, no va a escuchar el mensaje, no lo iba a escuchar,
el llamado al arrepentimiento del profeta. De hecho, aun cuando ocurrieron todas las reformas religiosas estas tan profundas de Josías, porque fueron realmente profundas, este hombre barrió con el culto a Baal y a los sodomitas los castigó duramente, que seguramente estaban involucrados en la, en los cultos idolátricos de fornicación y demás. Pero después de la muerte del rey en batalla contra Faraón Necao, el pueblo iba a caer en el dominio de los egipcios, que lo primero que hacen es cambiar el rey. Y luego de que Egipto cayera ante Babilonia, se apresuraría la destrucción sobre los judíos rápidamente. Hubo una sucesión de imperios en muy poco tiempo. Egipto, luego Babilonia. Después de Sofonías, los libros que siguen van a ser libros posexílicos, escritos después del exilio. Y el final del libro de Sofonías 3 del 9 al 20, lo que hace es preparar el camino para la vida después de la restauración del pueblo exiliado y más allá. Esto no es una nota particular o única del libro de Sofonías, porque en los profetas mayores, particularmente en el libro de Jeremías, nosotros encontramos que el Señor le dice a Jeremías que el pueblo regresaría y le da esperanza de restauración. No sabemos, porque no sabemos cómo murió Jeremías, pero sabemos que el pueblo regresó y que la promesa de Dios se cumple. Y qué bueno que no se cumpla en la misma generación, sino como a veces 2, 3, 4, 10 generaciones después, porque eso nos muestra la firmeza de las promesas de Dios, porque Dios es eterno y que no dependen del hombre que es tan limitado, sino que por entero dependen de Dios. Entonces, este profeta se va a anticipar que el Señor preservará un remanente por medio del cual se cumplirá lo determinado para la simiente de Abraham. Pero voy a citar también un comentario que tiene una perspectiva menos amilenial, pero que ofrece elementos que enriquecen nuestra comprensión del profeta. Este libro, voy a decirles cuál es el Compendio Bíblico Mundo Hispano. Dice, el libro de Sofonías forma parte de 8 libros proféticos que se pueden llamar el eclipse de la profecía y la aurora apocalíptica. Sobre esta palabra ya regresamos. El pueblo había perdido toda ilusión de poder vivir como nación independiente de una superpotencia. Sofonías y sus sucesores comenzaron a enfocar su mensaje sobre el juicio universal que ya se aproximaba. No obstante, nunca pensaron en la destrucción total de la tierra. Sus visiones eran de una tierra purificada de toda maldad y de toda potencia opresora. Seguramente el autor usa apocalíptica y lo confunde con la palabra escatológica para hablar del final. Porque cuando se habla de literatura apocalíptica es una revelación de algo. Tiene más que ver con la profecía. Bueno, hablemos finalmente de este libro antes de darle el espacio a ustedes para que pregunten y tomar un pequeño descanso. De la cristología en el libro de Sofonías. Entonces, ya hemos mencionado, el Señor aparece aquí como quien juzga a las naciones y a su pueblo por la maldad. Y que este no es un aspecto exclusivo del Antiguo Testamento, porque a veces tenemos la osadía de partir el carácter de Dios en dos. En el Antiguo Testamento había juicio, había castigo, había disciplina y en el Nuevo gracia. No, definitivamente no es por allí que podemos mirar este tema. Porque en el Nuevo Testamento también vemos que todos daremos cuentas ante el tribunal de Cristo. Pero en este libro vamos a encontrar textos esperanzadores como eh, ejemplo Sofonías 3 del 9 al 10, en donde es imposible no ver la llegada del reino de Cristo hasta lo último de la tierra para salvación de aquellos a quien Dios ha escogido. Pero también se observa que no es solo una liberación del dominio de las naciones impías,
sino la transformación del alma que el Espíritu hace como una realidad palpable. Hay un verdadero un cambio que es palpable. Pero de seguro, la parte más importante es saber que esta salvación va a llegar es a través del rey de Israel, el rey de Sión. Y la referencia es a Jesucristo, porque aquí no es un rey mortal. Es como lo describe Isaías 9, del 6 al 7, ¿se acuerdan? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y todo el mundo pues se pregunta, Isaías, ¿eso apunta a quién? ¿Quién será el niño? ¿Será Isaías? Perdón, ¿será Ezequías? ¿Quién será el niño? No, el niño es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, el unigénito del Padre, de quien hablan no solo él, sino Sofonías y los demás profetas. Este es el bosquejo. Hay un sobrescrito, es decir, el inicio, luego viene las profecías de juicio, que es del capítulo 1 hasta el 2:6. No, el capítulo 1 del 2 al 6 dice la profecía contra las naciones, y luego que va del capítulo 1 del 2 al 3, y luego contra Judá, capítulo 1 del 4 al 6. Luego vienen 6 secciones más que tienen que ver con el día del Señor, acusación y juicio, el capítulo 1 del 7 al 18. Luego viene un llamado al arrepentimiento, capítulo 2 del 1 al 3. Nuevamente, profecías contra las naciones, capítulo 2 de 4 al 15. Acusación contra Jerusalén, capítulo 3 del 1 al 5. Luego, Jerusalén debe aprender del juicio de Dios a las naciones, capítulo 3 del 6 al 8. Y finalmente, la purificación y restauración del remanente, capítulo 3 del 9 al 20. ¿Qué observamos? Lo que hemos dicho muchas veces, que el mensaje profético, el contenido del evangelio está metido, inmerso en sus palabras, ¿verdad? Hay una acusación, un llamado. Ustedes están bajo juicio porque han violado la ley del Señor, por lo tanto tienen que arrepentirse, para luego venir una promesa de redención en Jesucristo. Entonces, todas estas asociaciones que hagamos es importante que nosotros las tengamos en cuenta. Eh, Abro el micrófono para recibir sus inquietudes, mis hermanos. Pastor, buenas noches. Buenas noches, amado, Lo que bendiciones. pasa es que no encuentro el botoncito de alzar la mano, entonces me va a disculpar. Ahora me Ok. explica. Ajá, Pastor, sí, es para hacer un aporte. El libro de Sofonía, pues, es el libro, es el profeta que advierte, es una advertencia final del juicio que Dios iba a declarar contra Judá. Una advertencia final, o sea que es una advertencia que resume todo lo que ya los demás profetas preexílicos, porque es el último profeta preexílico que va a profetizar sobre el sur. O sea que él repite o resume todo lo que ya los demás profetas habían dicho. O sea, esta es la última advertencia. Si ustedes no se arrepienten con esto, pues ya no se van a arrepentir. Entonces, eso por un lado. Segundo, que el profeta Sofonía, aparte de dar una advertencia, esa advertencia, esos juicios, están, digamos, basadas en Deuteronomio, del libro de Deuteronomio, o sea, de lo que ya decía la ley. En el Deuteronomio 28:30, si no estoy equivocado, hay una advertencia de cómo iba a quedar las mujeres, cómo Dios iba a proceder, cómo procedió en el pasado. O sea, él estaba recordando que si no se arrepentían, mira lo que les pasó al pueblo mío en el desierto, pues, durante Moisés, Deuteronomio 28:30. Entonces, el profeta Sofonía le estaba recordando eso, y también sirvió como base, como apoyo, como ya creo que usted lo dijo, para que el rey Josías, sirvió como base para que el rey Josías también le recordara al pueblo lo que
en un pasado ya le había pasado al pueblo de Israel, al pueblo de Israel. Entonces eso para tenerlo en cuenta. Ahora, me llama mucho la atención la parte, porque la mayoría de los temas de los profetas menores es juicio, arrepentimiento, advertencia y una esperanza de salvación. O sea que tiene un tema escatológico muy profundo aquí, porque digamos, aquí el profeta mira en versículo, creo que es el capítulo 3, versículos 15 y 17, aparece de que el profeta está dándole una esperanza no solamente al pueblo de Israel, sino una inclusión a los gentiles. Y de cómo estas naciones como los filisteos, los moabitas, los amonitas, los asirios, los etíopes y los cusitas, habían sido, digamos, habían sido enemigos de Dios, pero que a la vez Dios lo utilizó para, digamos, utilizó como la vara para castigar a su propio pueblo. Entonces, cabe anotar que a pesar de todos estos pueblos enemigos que se levantaron en contra del sur y del norte, por ejemplo, los cusitas y los etíopes fueron derrotados por los asirios, pero como vemos en el Nuevo Testamento, un etíope que ya estaba profetizado una esperanza de salvación escatológica, un etíope, digamos, que también fue salvo cuando aparece en el Nuevo Testamento, cuando se Con bautiza Felipe, a través de Felipe le Felipe. predica. Exactamente, y los cusitas también fueron tener en cuenta. Los moabitas, por ejemplo, Ruth estaba ya incluida en el plan de salvación en el Antiguo Testamento, porque a veces creemos que solamente la inclusión de los gentiles es a partir del derramamiento del Espíritu Santo y después de la segunda venida de Cristo. Y no es así. Ya en el plan de salvación, en la parte escatológica, ya Dios tenía en cuenta ciertas personas paganas, como Ruth, que era moabita, como, digamos, la prostituta de Raab, ¿verdad? Creo que era de Jericó, ¿verdad? Sí. Ya también estaba incluido, fue salva, y aparece, creo que aparece la genealogía de Cristo. Entonces es importante que Dios al final de este libro, que es maravilloso, celebra el plan maravilloso de salvación. En el capítulo 3 lo celebra con canto de alabanza y adoración. Y el Entonces, que canta, y el que canta es el Señor. y el que canta es el Señor. Ahora, hay una aplicación muy importante en este libro, y es que debemos tomar en cuenta muy en serio las advertencias y los juicios de Dios, porque a veces somos como que muy dados a ser folclórico o a creer que probablemente que puede ser mentira el gran día temible del Señor, de la universalidad del juicio, que es uno de los temas que usted tocó, porque a veces creemos que la universalidad del juicio fue nada más en el diluvio, y resulta que la profecía de Sofonía, pues en una profecía cercana, que era la cautividad babilónica, pero que también había una profecía tardía, que era el gran día del Señor. Y entonces, pues este canto de gloria venidera, aunque todavía no estamos en el cielo, se convertirá, dice, convertiré su vergüenza en alabanza. Dios convirtió su vergüenza en alabanza. Amén. Entonces, tenemos que tomar muy en serio estas advertencias y juicios del Señor, tomando en cuenta ya lo que dejó plasmado Dios en el Antiguo Testamento como un ejemplo, como un testimonio de lo que nos espera a nosotros acá en el nuevo pacto. Muchas gracias, Gaspar. Y acordémonos también que en la salida de Israel de Egipto, varias personas que no eran israelitas salieron con el pueblo y que esas personas fueron integradas como parte de la nación, de la nación que posteriormente sería la nación judía, ¿no? Sí, cuando no había división. ¿Alguien más tiene algo que comentar? Pastor. Sí, pastor, hay aquí pues una serie ¿cómo diríamos?, de elementos interesantes en este libro. En primer lugar, el libro es bastante directo, o sea, porque
O sea, inicia con una declaración de juicio casi que en el segundo versículo del libro. O sea, Sí, el versículo 1 da muestra que lo que va a decir el profeta viene, es un mensaje que viene del Señor, y en el versículo 2 inmediatamente el mensaje que viene de parte del Señor es un mensaje sí, de prácticamente juicio. no hay introducción, prácticamente no la hay. Sí, Exacto, es llamativo, es impresionante, que es bastante contundente, bastante crudo, por decirlo pues de alguna manera. Y es quizás este tipo de expresiones las que eh, chocan como que al oído de algunas teologías contemporáneas, porque ven, restringen a Dios como un Dios solamente airado. ¿Ya? Y de allí que pues surgieran incluso algunas posiciones o algunas herejías durante el periodo del nacimiento de la iglesia, como la marcionista, ya sí. que sabemos que pues El Dios del Marción Antiguo tenía una, Testamento era malvado y el Dios del Nuevo es bueno. exactamente, exactamente, con su versión de un Dios en el Antiguo Testamento distinto al del Nuevo, porque consideraba que ese Dios airado era un Dios déspota, un tirano, un Dios inmisericordia. ¿Ya? Y de tal manera que agarró y construyó, echó a un lado todo el Antiguo Testamento y construyó un Dios bondadoso, porque no podía conciliar el carácter de Dios en conjunto, Sí, ya, solamente viendo algunos textos que al parecer bastante aislados y descontextualizados, porque como hemos venido diciendo a través de todo el curso, o sea, todo el accionar de Dios eh, respecto del juicio nunca fue injustificado, nunca dentro del contexto inmediato, nunca fue un actuar caprichoso de parte de Dios, sino que precisamente los versículos que siguen pues reflejan que el juicio viene con ocasión de la decadencia tanto moral como espiritual del pueblo. Pues, empieza a hablar de la idolatría, del culto a Baal, de cómo ellos se habían olvidado, dice en el versículo 6, dice, los eliminaré porque se apartaron de mí. Había una razón para el juicio. Ahora, eh, es sumamente impresionante que la declaración de condena no es definitiva. Es decir, hay una posibilidad a que se retraiga del juicio siempre y cuando haya un arrepentimiento. Ya, de tal manera que eh, es hacer una exégesis defectuosa del texto del profeta el creer que solamente está mostrando a un Dios iracundo y no a un Dios también clemente, que puede retraer el juicio, ya, frente al arrepentimiento, y que también tiene una intención de redención, porque todo el capítulo 3, de hecho, ya a partir del 2, el 3 en adelante, empieza a hablar de la bondad de Dios y de su deseo de redención para con el pueblo. Así que definitivamente que es sumamente importante acercarse al texto, al texto del profeta Sofonías, de una manera, con una visión de conjunto, no tomando sí, simplemente textos aislados para luego construirse una imagen de Dios que es totalmente desdibujada de la que el profeta está presentando. ¿Ya? Y eso es sumamente importante para poder entender los conceptos que se están transmitiendo en el texto, el del día del Señor, el del arrepentimiento, eh, el del juicio, etcétera. Todos ellos deben ser tenidos en cuenta de manera armónica. No podemos acercarnos, es irresponsable hacer un acercamiento al texto y hacer construcciones acerca del ser de Dios a partir de lecturas sesgadas de los profetas. Es peligroso. sí.
Muchas gracias, pastor. ¿Hay alguien más que tenga algo que preguntar o compartir? Por ahí levanté la mano. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Buenas Lore, noches, pastor. bendiciones. Saludas a Diego. Ah, bueno, pastor. Saludos, Pastor, acabo de llegar. Ah, bueno. Pastor, algo que llama la atención porque uno puede pensar, y aquí lo dice claramente la idolatría, pero también es el sincretismo en que habían caído ellos, porque dice, a los que se postran y juran por el Señor, pero también juran por Milcón o Milcom, no sé cómo Sí, se pronuncia. Milcom, sí, pero no tiene tilde al final. Ajá, Milcom, por sí. Milcom. Entonces uno puede ver el sincretismo en que había caído la nación. Y llama la atención ese énfasis que hace en el Día del Señor, por allá en los versículos, capítulo 1 versículo 15 cuando lo dice tan detallado unas 6 veces, día de ira, día de congoja, de destrucción y todo eso, y uno pudiera remontarse allá al Génesis y decir, bueno, en 6 días Dios creó hizo todo y lo hizo bueno, y aquí toma y empieza con 6 veces a mencionar ese día, pero de una manera como poniéndose peor la cosa, en No, cada, detallando ese día no, y amargo. como tú dices, no solo el detalle, sino la simbología que usa es muy fuerte porque habla de fuego del cielo, destrucción apresurada de todos los habitantes de la tierra. Entonces, cuando uno ve eso, uno no puede sino temblar ante esto, porque como está en Apocalipsis, ¿quién se esconderá del rostro de aquel cuyos ojos son como de fuego? Escudriña todas las cosas. Entonces, realmente es un texto para temblar. Así como temblamos con estos, hay otros textos que son para gozarnos, alegrarnos. Pero evidentemente son el nivel de detalle y podríamos sacar cosas maravillosas de aquí, de este texto, como lo ha hecho Gaspar, como lo ha hecho Alberto, y ahora como tú, Lore, haces énfasis en esta parte. Adelante, Lore. Y el juicio, pastor, que se menciona en el capítulo 2 contra las naciones, ahí uno escuchaba pues de estas naciones cómo apuntan a los 4 puntos cardinales indicando la magnitud del juicio. Entonces Filistea hacia el oeste, Moab y Amón al este, Etiopía hacia el sur y Asiria al norte. Entonces, bueno, es impresionante ese énfasis que se hace allí de ese día final, día amargo, Sí, día del Señor. sí, muchas gracias, Lore. ¿Alguien más para tomar ya un descanso de unos 10 minutitos y regresamos para el segundo libro? Listo, vamos entonces a tomar un tiempo de descanso y ya volvemos. De, de nuestra, de nuestra clase, permítame nuevamente compartir pantalla con ustedes para presentar mis notas. Ok. Ya llegamos acá al libro del profeta Ageo y obviamente vamos a leer el, el primer capítulo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, es decir, hablando del templo. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces, entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Recuerdo con bastante precisión que el primero de los sermones que escuché sobre el profeta Ageo, eh, más que todo habló o enfatizó en la necesidad de que entregáramos dinero para la casa del Señor. Porque según lo que decían, y permítanme, esto lo voy a poner entre comillas, porque no podía ser posible, decía el que predicaba, que mientras nosotros vivíamos bien, la casa del Señor estaba en malas condiciones locativas. Bueno, al principio recuerdo que uno tiene una crisis siendo nuevo, porque aquella falsa doctrina de la prosperidad nos había golpeado fuerte en el corazón, estábamos recién convertidos al Señor y, y al tiempo que se manipula la conciencia, se prescinde de los elementos o de las presuposiciones necesarias para uno poder entender la palabra de Dios o el texto que se expone. Por ejemplo, si esto fuera así como se propone hoy en día, tendríamos que aceptar que el templo físico de cada iglesia es la casa de Dios y no la congregación de los santos, como aparece en el Nuevo Testamento. Y por otra parte, tendríamos que ignorar el aspecto histórico de la nación de Judá, que estaba regresando a Jerusalén y tenía la necesidad de reconstruir el templo para alabar al Señor, porque esto era un símbolo de Dios con los hombres, así como en Apocalipsis, el templo es la iglesia y Dios está en medio, entonces es una señal de Dios con los hombres. Entonces, después que en su providencia Dios había hecho regresar a la nación allí, a lo que sería Palestina posteriormente, era obligatorio que Israel reconstruyera el templo. Voy a usar una nota acá nuevamente, el comentario Bacon dice: Israel había visto un largo periodo de humillación y ansiedad espiritual a través de los 70 años de exilio anteriores al ministerio de Ageo. A fin de entender los problemas que enfrentó este profeta posexílico, es necesario hacer algo de conocer algo de estos años de prueba y su terminación, que culminó con el retorno de los judíos a Canaán. La cautividad babilónica terminó por un decreto de Ciro, el conquistador persa del imperio de Babilonia. Recuerden, Babilonia cae ante los medo-persas.
Al fin, ya no les estaba prohibido a los judíos regresar a su patria, había otra política, ya no era la política de desplazar un pueblo para que perdiera la identidad nacional, sino que ahora, pues, digamos que se abría esa posibilidad de regresar a su patria. Ciro dio una declaración positiva, les da permiso de volver o de restablecer a su nación y de reconstruir su culto. Pero ¿qué pasaba? Muchos de los judíos estaban cómodamente viviendo en Babilonia y no les interesaba regresar. Pero hubo un grupo de aproximadamente 50.000 judíos que regresaron con grandes esperanzas bajo la dirección de Zorobabel. Recordemos, Zorobabel era un descendiente real, ¿verdad? Entonces, la selecta compañía que siguió Zorobabel debe haber estado compuesta por los más celosos, piadosos y emprendedores miembros de la nación cautiva. Veamos entonces las generalidades. Ageo es, sin lugar a duda, un profeta post-exílico. Y el libro nos permite una rápida ubicación en la historia y en la temática. Y el libro es diferente a todos los demás libros de los otros profetas menores, porque todos los demás van a estar ocupados en el juicio venidero para que iba a sufrir la nación de Judá. Pero ahora, este juicio había llegado, había ocurrido y ahora se aproximaba lo que llamamos la gloriosa restauración. La pregunta era, ¿cómo sucedería aquello tan maravilloso? ¿Cómo iba a pasar? ¿Cómo sería esta restauración? Bien. Sobre el profeta, nuevamente regresamos a Ageo. Podemos decir que se conoce poco de Ageo. Su nombre en hebreo, Haggai, significa festivo. Y se cree que puede ser porque nació en una de las festividades judías. Dos opiniones se consideran respecto a su lugar de nacimiento. Hay una antigua tradición que dice que nació en Jerusalén y por tanto dicen es una tradición, recuerden, que conoció el templo de Salomón en su esplendor. Y se alude a 2:3, al capítulo 2, versículo 3. Permítame y lo leo. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces, por eso, dice la anotación que nos inclinamos a creer que él fue uno de los pocos que habían visto la magnificencia del antiguo templo. En ese caso tendría 80 o más años cuando profetizó y fue un breve periodo de profecía, no fue tan largo, pero otros sostienen que realmente él nació en Babilonia y que regresó a Palestina en los últimos años de su vida. Esto es más verosímil que haya sido un hombre de edad avanzada, pero no tan viejo, que nació en Babilonia. Y es a la deducción que llega Robinson leyendo textos como Esdras 5:1 y 6:14, cuando los nombres de Zacarías y Ageo aparecen juntos, el de Ageo, el de Zacarías y luego Ageo, aparece primero el de Ageo. En cuanto al libro mismo y su mensaje, Edward Jones nos dice, el libro lleva el nombre de su autor, Ageo, el cual aparece en la Septuaginta como Agaios y en la Vulgata va a aparecer como Agaeus. La profecía, como se nos presenta, es un mensaje unificado. Los exiliados regresan a Palestina de Babilonia, regresan con muchísimas esperanzas. Ciro el Grande había proclamado un edicto, ustedes recuerdan que incluso fue profetizado, aparece en el libro de Daniel, un edicto que le daría permiso absoluto a los judíos para reconstruir el templo de Jerusalén bajo su protección y permiso, pero pero regresaron a la tierra prometida, pero les esperaba un sinnúmero de dificultades. Los adversarios
harían su aparición en escena para frenar la reconstrucción del templo y de la ciudad misma. Recuerden, como está en el libro de Nehemías, con toda claridad. Y por cerca de 15 años, otros dicen 17, va a variar el tema, el trabajo en el templo cesó y todos los negocios relacionados con el templo permanecieron en un estado desalentador. Pero durante el segundo año del reinado del rey persa Darío, esta fecha es importante, muy importante, es decir, en el año 520 antes de Cristo, aparecen dos grandes profetas, Ageo y Zacarías. De acuerdo con el libro de Esdras 5:1 y 6:14, los judíos construyeron y prosperaron a través de las profecías de estos hombres. Sin embargo, de Ageo casi no se sabe nada. Con toda seguridad, nació en Babilonia durante el exilio y regresó a Palestina con los primeros exiliados. Así es el caso, y es muy probable que haya conocido a Daniel en Babilonia, pero esto es una especulación. No sabemos si se conocieron. Babilonia era un imperio muy grande y recuerden, había distancias enormes de un lugar a otro, lo dominaban todo. O sea, los judíos se conocían, tal vez podían tener referencia unos de otros, pero no sabemos si en realidad se conocían o no se conocían. Daniel era mucho más conocido que Ageo, porque Daniel no solo era un profeta, sino que era un gobernante, un hombre que sirvió tanto al imperio babilónico como al imperio medo-persa. ¿Y en cuál es la fecha aproximada? Lo acabamos de ver. Hemos venido sosteniendo los acontecimientos del libro deben situarse posterior al exilio, es decir, en época del regreso del pueblo a la tierra de Canaán, que ahora está dominado por los persas y con otra serie de inconvenientes. Cerca del año 520, yo aquí cito que con esa fecha concuerdan MacArthur y Sproul, pero no solo ellos dos, Jack B. Scott del Plan de Dios en el Antiguo Testamento también da esa fecha, igual que Kelly Delish en Profetas Menores también van a dar eh, esa fecha, porque es una fecha fácil de reconocer, como aparece en el encabezado del libro. Ageo 1:1, Rey Darío, en fin, y todo esa primera parte. ¿Cuál es el contexto y la ocasión? Bueno, Ageo y Zacarías van a tener un trasfondo histórico común, un contexto común. Empiezan sus ministerios en el segundo año del rey Darío, 520 a.C., 521, dicen otros, pero hay acuerdo. Pero en ese momento los judíos habían regresado a la tierra de Palestina bajo el edicto del rey persa Ciro. Estamos hablando del año 538. Y habían empezado a reconstruir el templo. Viene toda esta oposición externa y el desánimo interno. Las dos cosas juntas, un cóctel peligroso, los lleva a abandonar el proyecto durante unos 16 o 17 años, lo que decíamos. Esdras 4, del 1 al 4, y cuando Ageo y Zacarías empezaron su obra profética en el año 520, va a surgir una oposición en mayor parte por Tatnai. ¿Recuerdan Esdras capítulo 5? Que era el gobernador persa del otro lado del río Éufrates, que allí se incluía lo que después sería llamado la provincia de Palestina, que es el territorio de Canaán. Entonces, este es el contexto en que nosotros debemos interpretar el abandono del pueblo por el templo. Es decir, es una situación histórica muy específica que requería una acción urgente de los que habían regresado del exilio. Entonces, la reconstrucción del templo representa mucho más que un edificio, es la presencia de Dios en medio del pueblo. Y por eso la importancia de la edificación, la práctica litúrgica, los sacrificios, la restauración de las órdenes sacerdotales, eh, eh, el que el pueblo pudiera de alguna manera volver a escuchar la voz profética, la dirección de Dios y que tuvieran una correcta comunión con el Señor. Desde el templo, recordemos la importancia del templo.
Esa importancia del templo no existe hoy. ¿Por qué? Porque el templo es la iglesia del Señor. Entonces, creo que usted se da cuenta hacia dónde van las aplicaciones que no son un invento ni son una alegorización de parte de los intérpretes amileniales. eh, no es por molestar a los dispensacionalistas o fastidiarle la vida, pero no hay, la importancia hoy en día no es reconstruir un templo, la importancia hoy en día es la iglesia del Señor. Y eso, que eso vaya quedando en nuestra mente. Bien, la exhortación dada por Ageo y Zacarías produjo un efecto, el efecto deseado, y el templo es terminado 4 años después, cerca del 516, como se habla en Esdras 6:15. Y esto también implicó una fuerte lucha contra los opositores. Todo el libro de Nehemías es cuando se está terminando de reconstruir el templo y el muro, trabajaban con una mano y en la otra tenían la espada. Es una imagen bastante gráfica de cómo tenían que vivir hasta que logran ya terminar toda la edificación, ¿cierto? El género y los distintivos literarios. Bien. El tipo de texto que se presenta o que presenta Ageo ha sido llamado una crónica oficial. ¿Por qué? Por las fechas, el detalle de las fechas del libro, están fundamentadas, muy bien fundamentadas históricamente y representa la predicación del profeta durante las fases iniciales del esfuerzo renovado de la reconstrucción del templo. Ahora bien, aunque el libro está escrito mayormente en prosa, debido al relato de la historia de los hechos posteriores al exilio y no en el lenguaje que hemos venido acostumbrados a escucharlo en el resto de los profetas menores o en la mayoría de los profetas menores, que es un lenguaje poético, la profecía va a estar presente como parte integral e indivisible del relato. Como nuevamente cito a Bacon, el comentario de Bacon dice, esta profecía está compuesta por 4 mensajes predicados por Ageo. Los sermones están cuidadosamente fechados y todos fueron pronunciados en un breve periodo de 4 meses. Cada uno de ellos fue un paso más en el proceso de animar a Zorobabel y a los fieles para que terminaran el templo, y cada uno de ellos fue pronunciado en un momento en el que el trabajo menguaba. Los 4 mensajes constituyen el bosquejo natural del libro. En cuanto a los temas principales, ante todo, el libro nos presenta un relato de la reedificación del templo. Pero recuerden algo, cuando nosotros estudiamos teología bíblica, eh, los hechos no son hechos libres para que nosotros interpretemos. No, los hechos traen su propia interpretación. Si bien pueden o no estar en el mismo libro, a veces no están allí, pero están en el resto de la escritura. ¿Cuál es la connotación o la importancia de la reedificación del templo sin necesidad de alegorizarlo o sin necesidad de sacarle un significado oscuro? No, no. Entonces, en la temática encontramos el tema de la reedificación del templo del Señor en medio de una férrea oposición del gobierno persa y sus secuaces que odian al pueblo de Judá. Este relato lo vamos a complementar si queremos entender el mensaje de Ageo. Tenemos que leer Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Es importantísimo que tengamos en mente esto. ¿Por qué? Porque en últimas, Esdras y Nehemías son los 2 libros históricos que nos relatan el regreso, la cantidad de personas que llegan, quiénes eran los gobernadores, cuán difícil fue la restauración, quiénes fueron los opositores. No solo era Tanay, también estaba Sanbalat, y otros tantos que se levantan contra el pueblo. Recuerden también que insultaban a los judíos, decían que el muro era tan débil que si un zorro se paraba en el muro lo derribarían. Eran muy ofensivos
con el pueblo del Señor que estaba regresando allá. Y creo que aquí también hay unas coincidencias o unas correspondencias mejor con las ofensas hacia la iglesia, como hoy en día se ofende. Entonces, si nosotros entendemos estos dos libros, Esdras y Nehemías, vamos a entender mejor el contexto completo de Ageo. Y recuerden también que los judíos a Esdras y Nehemías no tienen la misma consideración de nosotros como libros históricos, sino que le van a llamar profetas anteriores también, o profetas posteriores, perdón. Pero le van a hablar en sentido profético, porque efectivamente Esdras y Nehemías son considerados profetas en ese sentido. No obstante, este edificio, se los decía ahorita, representa mucho más que una señal de orgullo nacional. No, no es eso. Porque tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que está en juego aquí? Es la pregunta. Recuerden que en la hermenéutica también nosotros hacemos preguntas al texto cuando el Señor nos inquieta. ¿Qué es lo que está en juego acá con la reconstrucción del templo? Y es mostrar que Dios gobierna sobre todos los pueblos de la tierra. Esto es importante saber. Eso es lo que va a significar. Dios gobierna sobre todos los pueblos de la tierra. Israel no fue llevado cautivo porque, porque los demás fueran más fuertes, sino porque Dios los entregó en su mano para castigar a su pueblo. Pero también esto muestra la voluntad perfecta de Dios se realizará a través o a pesar, mejor, de la oposición de los perversos. Aun cuando los suyos, es que aquí me llama la atención que no había una actitud de fe o una actitud optimista antes de que el profeta Ageo empiece a profetizar, sino que lo que encontramos acá es que los hombres estaban desanimados. Sí, la oposición interna, pero ellos estaban desanimados. E incluso cuando hubieran pasado los años y pareciera que no había esperanza, esto es lo que llama la atención. Entonces, la soberanía de Dios la observamos actuando con su poder. ¿Qué vemos? Que Dios levanta cuando no había ánimo, cuando habían perdido toda esperanza. Y Dios levanta un profeta y a través de un solo hombre levanta al pueblo. Exhorta a Zorobabel, sí, hombres piadosos, pero los exhorta a la restauración. Pero también vemos la providencia dentro de que Dios cumple y con el pueblo que ha regresado, cumple con restaurarlo y parte de la señal de reconstruir el templo es mostrar que el pueblo iba a ser restaurado o mejor, estaba siendo restaurado. Pero también al final de la narración vamos a ver un tono todavía más solemne que Dios le recuerda a los suyos que salvación y restauración ocurrirían porque su amor es inmutable, como aparece en 2:20 al 23, que dice, vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo a los 24 días del mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. De su hermano. Hasta el 23 dice, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Entonces reciben ánimo en el corazón y hay un fuerte cimiento para la fe, una fe renovada, una fe restaurada. Y a pesar de lo que han sufrido por los enemigos de la fe, estos hombres luchan aún contra su propio pecado, se levantan y reconstruyen. Bien, interpretación y la teología del libro. Durante varios años, la alta crítica presentó una hipótesis en donde decían que la sección de Ageo 2 del 15 al 19, que dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo del Señor,
Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo de toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día desde el día, perdón, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor, meditad pues en vuestro corazón, no está aún la simiente en el granero, ni la vid en la higuera, ni el ganado, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Bueno, ellos dicen que esa sesión había sido reclasificada de su lugar original, porque según la crítica alta destructiva debería ir después de 1.15b, que dice 1.15b, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Solo dice eso. Pero ¿qué pasa acá? A pesar del intento de clasificar una sección con la otra, lo que nosotros observamos, mis hermanos, es que esto no es más que una de esas ingeniosas ideas de los teólogos liberales tratando de poner en el lugar que no va las secciones de los libros. ¿Qué podemos decir? Pues que no hay ningún manuscrito antiguo que sostenga esa idea. Ahora bien, la enseñanza de Ageo va a estar impregnada de, del lenguaje del pacto de Moisés y reconoce la importancia de la dinastía davídica dentro de la trayectoria de este pacto. Pero es evidente el anuncio que el profeta hace de la persona del Mesías, y esto es muy significativo para todos nosotros, como lo observamos o como lo observaremos en el numeral relacionado con la cristología en este libro. Hay una fuerte exhortación que vemos en el libro al pueblo indiferente. También nos va a servir a nivel eclesiástico para que llamemos al pueblo del Señor a la acción, y no solo en términos de construcción y generosidad, como muchas veces se intenta, sino principalmente, y creo que este es el verdadero sentido del mensaje profético, la la búsqueda decidida de Cristo, de hacer su voluntad como, como esencia de nuestra vida de fe. Ahora bien, Ageo en la historia de la Biblia. El mensaje de Ageo es el segundo mensaje más corto del Antiguo Testamento. Es el más corto. Pero tiene una gran cantidad de referencias a la ley y al pacto de Moisés y va a proveer un mensaje sólido, integral con el resto de los profetas. Ya habíamos dicho que debemos observarlo en consonancia con Esdras y Nehemías, ¿verdad? Entonces, lo que vemos aquí es que el ánimo, la esperanza, ahora apunta hacia el Señor como Salvador y gobernante de los suyos, como aparecerá en 2:23. Y este punto lo conecta con la obra de Cristo. Y aquí vamos a hablar nuevamente sobre la cristología en el libro de Ageo. Ageo 2:7-9, voy a leerlo en versión Reina Valera, dice: y haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de la casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y a este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Yo creo que esta versión es Biblia de las Américas. Creo que no es Reina Valera.
o perdón, abrevié mal, la Biblia de las Américas, ahora sí. Creo que es porque no, la Reina Valera usa la palabra Jehová, no el Señor. Entonces, el último de los mensajes que Dios le entrega a este profeta apunta a una gloria que excede todo lo que hasta ahora ha conocido el pueblo. Vamos a suponer que la referencia hubiese sido el glorioso templo de Salomón. Oro por donde usted lo vea, oro por fuera, oro por dentro, todo, absolutamente todo. Lo único que no tenía oro era lo que Dios había ordenado que se hiciera en otro material. Pero si hubiera sido por las excentricidades de Salomón, hasta las cortinas las hubiera puesto de oro, sin lugar a duda, aunque el oro fuera menos resistente que pues, en los clavos y eso. Entonces, pero si la referencia fuera el templo de Salomón, es evidente que el nuevo templo que estaba siendo edificado no iba a llenar las expectativas de los que ahora reconstruían. Ahora, hay otras interpretaciones que tratan de decir, no, es que como dice Scott, no, simplemente es que las manos de los hombres y las obras de un nuevo corazón son mejores que las obras de oro. Pero uno dice, pero ven acá, si allá también había gente piadosa, ese no sería el problema. Entonces, bueno, tampoco las costosas y enormes ampliaciones de Herodes iban a ser mejores o una representación adecuada de la gloria de la gloria postrera. La única gloria que excede todo lo anterior es, sin lugar a dudas, la presencia en carne del Hijo, que se tabernaculizó. Es decir, se hizo hombre entre nosotros. Es la única referencia viva, poderosa, a una gloria postrera mayor que la primera, porque de otra manera no vamos a, no vamos a poder entender. En cambio, el apóstol Juan, mire lo que, o vean lo que dicen en Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces creemos que es una referencia cristológica directa, no indirecta, a la persona del Hijo. Bien, el bosquejo, aquí lo tenemos. Ageo, Ageo. Primer mensaje, el capítulo 1. Indiferencia del pueblo, respuesta del pueblo, arrepentimiento. Segundo mensaje, el gran templo de Dios y las bendiciones. Capítulo 2, del 1 al 9. Ánimo en la presencia de Dios, ánimo por la promesa de bendición de parte de Dios a través del templo. El tercer mensaje lo encontramos, es la bendición de Dios para un pueblo contaminado. Capítulo 2, del 10 al 19, causa de su impureza, resultado de la impureza, maldiciones del pacto, determinación de Dios para bendecirlos. Y el cuarto mensaje es victoria definitiva de Dios para su pueblo, capítulo 2 del 20 al 23. Dios conquistará todas las naciones, ascensión del trono del gobernador que viene de parte de Dios. Aquí está nuevamente la referencia directa a la persona de Cristo. Permítanme dejar de compartir pantalla para darle espacio a ustedes, mis hermanos. Por favor, levanten la manito los que van a hablar. Gaspa, adelante, mi hermano. Bueno, buenas noches nuevamente. Bueno, pastor, el libro de Ageo es el más corto del Antiguo Testamento, ya usted lo dijo. Duró 4 meses, del 29 de agosto hasta el 18 de diciembre. Y llama la atención que la obra queda paralizada aproximadamente por 15 años. Es decir, ellos se habían dedicado más hacia sus casas, a reconstruir sus casas, y habían
trastocados las prioridades de Dios. Entonces aquí hay un peligro en nuestras vidas cuando invertimos las prioridades de Dios. Es una primera aplicación. Bueno, hay algo que me llamó la atención del libro en el versículo, capítulo 2, versículo 14. Y dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Nótese que él dice, así dice este pueblo y esta gente. Si nosotros analizamos en otras porciones de la palabra, siempre Dios dice, así dice mi pueblo, así dice mi gente, así le digo a mi gente, mi pueblo. Y en esta parte Dios le dice este pueblo, lo que quiera, lo que deja entrever que aquí hay una reprensión de Dios de parte de su pueblo. No lo dice mi pueblo, sino este pueblo, esta gente. Entonces, a veces, como si Dios apartara su mirada cuando empezamos a idolatrar, a cometer cualquier pecado, Dios aparta su mirada y ya no nos ve provisionalmente, no nos mira como su hijo. Así en este momento, no dice mi hijo, sino esta persona. Bueno, eso por un lado. Y estuve investigando, me llamó mucho una nota de este Roger Crux en la página 261. Dice, mientras escuchamos, nos damos cuenta de que el pueblo de Dios padecía de un viejo mal que era la idolatría. Era un viejo mal la idolatría. Aunque no había imágenes de Baal o similares en Jerusalén, los judíos estaban adornando a un ídolo mucho más siniestro a ellos mismos. Estaban pensando más en ellos mismos que en la casa de Dios. Las casas de ellos mismos que en la casa de Dios. Y aquí hay una primera aplicación en esta parte de Roger Cruz, y es que cuando nos preocupamos más por las cosas de nosotros antes que las cosas de Dios, aquí hay un peligro inminente. Dice, mientras el tiempo todavía estaba en ruina, el templo todavía estaba en ruina, la gente estaba construyendo casas para sí misma, gastando todo su tiempo, energía, dinero y creatividad en sus propias casas mientras descuidaba la casa de Dios. Hermano, esto nos debe instar a nosotros a que cuando trastocamos las prioridades de Dios, Dios, incluso hay un versículo bíblico, aquí la nota Deuteronomio 28, 38 y 40, que por mucho que ellos sembraban para recoger cosecha, por mucho que ellos hacían las casas de ellos mismos bonitas, resultaban infructíferas delante de la presencia de Dios. Dios no haría germinar las cosechas de ellos porque estaban invirtiendo las prioridades. Cuando nosotros hacemos las prioridades de Dios conforme a lo que dice su palabra, hermano, todo lo que hagamos no será infructífero, todo va a ser una tremenda bendición porque estamos haciendo las cosas de Dios. Yo creo que la semana pasada el versículo bíblico de Éxodo, creo que lo pasé por el chat, es que mientras nosotros estamos sirviendo a Dios, hermano, Él nos da la fuerza suficiente, la energía. Pues yo creo que el pastor, antes de darte mensaje, de pronto estuvo trabajando, hermano, pero cuando nosotros estamos sirviendo a Dios ahora, Él nos da una fuerza que nos quita todo cansancio, todo dolor de cabeza. Y dice, creo que es en Éxodo, que yo lo pasé la vez pasada, que mientras nosotros estamos sirviendo a Dios, Él quitará toda enfermedad en medio de nosotros y nunca va a hacer falta ni el pan ni el agua, nuestra comida nunca va a hacer falta en nuestras casas. Él siempre da fuerzas cuando hacemos las prioridades como quiere Dios, cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, Él nos dará las fuerzas y nos anima a que las cosas se hagan conforme a la fuerza de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Cuando hacemos nuestras propias fuerzas nos fatigamos, nos cansamos, nos enfermamos y van a haber problemas. Entonces, ese por un lado. Y por último,
este, ellos estaban ahí, estaban, digamos, se estaban idolatrando a sí mismos y estaban dejando al Dios que, que le había dado la vida, porque que los había formado, y dice, yo los formé a ustedes para la gloria mía. Y ahora Ok, ustedes están Gaspar, haciendo otras cosas que no me están glorificando. gracias, Gaspar. Otra cosa, este libro es el segundo más corto del Antiguo Testamento, el primero es Abdías. Oye, si tiene un solo capítulo. Sí. ¿Alguien más? Nadie más alzó Eh, la mano, Pati. Perdón. Pastor Alberto va a hablar, John. Sí, Adelante, Sí. Pati. sí, gracias, hermano Jonathan. Brevemente, sin duda que en el libro, pues hay unas grandes implicaciones a nivel eclesiológico, porque definitivamente que el libro de Ageo refleja la preocupación de Dios por la condición espiritual o por la salud espiritual de su pueblo. Ya, porque estamos viendo una época en medio del pueblo de Dios de mucha apatía espiritual y en donde prácticamente ellos se habían acostumbrado tanto a esa indiferencia espiritual para con su Dios, que se veía reflejada precisamente en el trato que tenían frente al templo como casa de Dios. Y se estaban acostumbrando, estaban muy habituados a un culto indefinido, a un culto que no tenía forma, porque el templo precisamente representaba con todos sus elementos, con todos sus utensilios, con todo su orden sacerdotal, que el culto a Dios era un culto precisamente eh, definido en los parámetros de Dios. Porque si nosotros vemos minuciosamente en, en la ley, cuando se dieron las instrucciones del tabernáculo para la elaboración o la construcción del tabernáculo, eh, Dios fue tan específico en su voluntad respecto de cómo debía estar incluso organizado el tabernáculo y que el pueblo, el tabernáculo iba a estar en el centro y el pueblo alrededor, es decir, que Sí. toda la vida del pueblo de Dios giraba en torno precisamente a su Dios y de que la presencia, usted lo dijo muy bien en una parte cuando leía el escrito que tenía sobre lo que representaba el templo para ellos. Ellos habían olvidado qué era lo que representaba su templo, era que Dios estaba en medio de ellos, porque allá se había dicho, construirás este tabernáculo con todos los utensilios, con todas las medidas, con todas las especificaciones que yo te daré. Dice, y yo habitaré en medio, y habitaré y andaré en medio de vosotros. O sea, el templo no era una estructura nacional con fines políticos. Sí, no era un Ya, ícono. no, exactamente, no era un ícono político, era un ícono de adoración, ya de que la vida de todo el pueblo giraba en torno a su Dios, pero que ese culto era un culto definido por Dios. Pero ellos habían olvidado eso. Ellos habían olvidado de que se debía adorar a Dios conforme a como Dios había dado instrucciones. Y la ausencia de templo reflejaba una adoración que no tenía estructura, que no tenía orden. Es decir, que se corría el riesgo de que ocurriese con que la ausencia de templo ocasionase lo mismo que ocasionó la ausencia de jueces en Israel, es decir, cada quien hacía, cuando no había jueces en Israel, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Al no haber templo, no haber sacerdocio, no haber una adoración regulada, pues cada quien podía adorar como bien le pareciera. De tal manera que hay una gran implicación eclesiológica, pues,
en el libro de Ageo, que es incluso muy pertinente para hoy, porque hoy vemos cómo la adoración se ha convertido en un caos Sí, en medio de la iglesia. Así que ahí solamente por tomar ese aspecto a nivel eclesiológico, porque pues definitivamente que hay mucho más, pero es un gran llamado porque precisamente el Señor llama por medio del profeta, dice, mira, consideren sus caminos, apliquen su corazón y una y otra vez se repite la expresión, dice, consideren, mediten en sus caminos, miren cómo están ustedes. Así que es un llamado tanto para ellos como para nosotros, porque es que la iglesia tiene que preguntarse, tiene que también meditar sobre sus propios caminos, si está caminando conforme si la iglesia es lo que Dios diseñó que fuera, y si no lo es, pues debe encauzar nuevamente sus pasos en la dirección que Dios quiere. Así que particularmente me llama mucho la atención las grandes implicaciones eclesiológicas que tiene el libro. Obviamente, como usted lo mencionó, pastor, tiene muchas implicaciones a nivel cristológico, ya, sin duda alguna. Pero yo creo que una de las grandes implicaciones que tiene para nosotros hoy es en el aspecto eclesiológico. ok, muchísimas gracias, pastor. Hasta allí mi aporte, pues. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, yo creo que ya no habiendo más manos levantadas, por lo menos no visibles para mí acá, vamos a orar para despedir la clase.